Excavaciones bíblicas. Arqueología marina. Estas son las costas de Israel, la Tierra Santa, en la actualidad atestadas de turistas y adoradores del sol. Y pensar que fue aquí, muy cerca de estas mismas costas, que una ballena se tragó a Jonás, que Jesús predicó su mensaje y que Elías peleó con los sacerdotes de Baal. Pero con frecuencia es más bien bajo las aguas del mar, más que en tierra, que las leyendas de la Biblia y los misterios de las antiguas civilizaciones quedan asombrosamente al descubierto ante nuestros ojos, gracias a las técnicas sofisticadas de la ciencia en constante crecimiento, la arqueología marina. Estar en el fondo del mar excavando un puerto de 2000 años de antigüedad es algo que, por cierto, jamás imaginé en el ámbito de la arqueología. Los arqueólogos se están vistiendo de buzos, tanques de oxígeno incluidos, para arrojarse a las frescas aguas del Mediterráneo y bucear hasta los sumergidos lugares de excavación. Explorando a través de las movedizas arenas del fondo oceánico de Israel, los arqueólogos han descubierto y revelado algunas de las más fascinantes reliquias jamás soñadas. Una antigua embarcación que se remonta a los tiempos bíblicos, usada por los fenicios del siglo V a.C. Cesarea, el imponente puerto de mar de la época de Herodes, y un bote de pesca que puede haber sido visto o utilizado por Jesús y sus discípulos. El Kibbutz Ma'agan Miguel, ubicado en la costa occidental de Israel. Aquí los buzos encontraron un barco de 2500 años de antigüedad, de la época de los fenicios, los dueños de la navegación marina de la antigüedad. Lo que hemos encontrado aquí, yo diría que es prácticamente entre el 60 y 70% del casco. El doctor Elisha Linder está considerado como el padre de la arqueología marina en Israel. Coincidentemente vive en Ma'agan Miguel y fue el codirector de esta excavación. Es muy raro lo que hemos encontrado. El casco de un barco en un fantástico estado de conservación. Y es por eso que no lo consideramos un naufragio, porque este barco no naufragó. Este barco quedó depositado allí por 2400 años. Y se ha preservado también porque fue cubierto inmediatamente por una espesa capa de arena. En lugar de las consabidas piquetas, los arqueólogos marinos usan la herramienta más notable de todas, la mano y una bomba succionadora para descubrir objetos escondidos. Con esta técnica se han realizado sorprendentes hallazgos que incluyen partes pequeñas de barcos y cuerdas e instrumentos de navegación en buen estado de conservación. Las herramientas son simples, pero el trabajo es meticuloso y exigente a la hora de extraer cuidadosamente cada tabla, asegurarla y trasladarla a un tanque contenedor para ser analizada. Se sacan los maderos fuera del agua, pieza por pieza. Se la desarma bajo el agua. Se la huele. Se huele la madera como si recién saliera del aserradero, como si todo fuera nuevo. El profesor Jay Rosoloff de Nueva Jersey es el experto en cascos de madera del equipo. Imagínense la quilla bien al fondo. Aquí empezamos a ver el tamaño del barco apareciendo.
Este pedazo de madera, aunque no lo parezca, es en realidad una de las partes más notables del barco. Es, sin lugar a dudas, un soporte de la cubierta. No tenemos ningún otro ejemplar de este tipo de piezas que se remonte a la antigüedad. Además, es especialmente notable por su estado de conservación. Como pueden ver, la madera se ha mantenido muy bien. Las marcas de las herramientas están muy bien preservadas. Se puede apreciar la calidad de la construcción. Se conservan todavía hoy hasta las más leves raspaduras de las herramientas. Pero la madera del barco, aunque se la ve bien, está en realidad muy blanda. Se puede tomar esta pieza de madera y apretarla hasta convertirla en pulpa. Ha perdido toda su firmeza mecánica a pesar de haber conservado hasta el menor rastro de la acción de las herramientas, rayaduras de cuchillos y todo tipo de marcas que se le hayan podido hacer. Sin un tratamiento apropiado, esta madera se deterioraría como si fuera material pulposo en cuestión de días. Para evitar que eso sucediera, algunas secciones del barco fueron llevadas al Centro de Estudios Marítimos de Haifa. Aquí, en un laboratorio a temperatura controlada, esas antiguas maderas fueron sometidas a un proceso de fortalecimiento y preservación. La quilla, encontrada intacta, pudo ser mantenida exitosamente en una sola pieza larga por los expertos del laboratorio. En realidad, esta es la razón por la cual tuvimos que conservarla. Reemplazamos agua por este material tipo polvo, el glicol polietileno, que reemplazó toda el agua de la madera. Hemos tenido que usar 14 toneladas de este producto para poder conservar toda la madera del barco. Y ahora pueden ver que la madera está dura. ¿Ven? Antes, con solo tomar la madera así, podía llegar a romperse. Pero ahora tenemos madera sólida que podemos estudiar e investigar sin que el estado de la madera misma nos cause inconvenientes. Se construyó una réplica del barco en un material blando para poder exhibirlo. Por supuesto, los principales interrogantes se refieren a quién lo construyó, a dónde se dirigía y cuál era su carga. Cuando se descubrió el barco, junto con las piezas de madera de la parte superior, los buzos encontraron también varias piedras y esquitos grandes, no originarios de la zona. Algunas de esas rocas pesaban entre 40 y 50 kilogramos. Eran importadas de ultramar con algún propósito definido. Los arqueólogos siguen buscando todavía respuestas que expliquen este extraño cargamento y su finalidad. El barco fenicio data del siglo V a.C., la época de los profetas Esdras y Nehemías, época en la que los judíos estaban regresando de su exilio en Babilonia y estaban reconstruyendo su templo de Jerusalén. Estas piedras pueden haber sido empleadas para la construcción de santuarios, porque si no se las encontraba en la zona, había que importarlas. Como siglos después se importó el mármol de Carrara. ¿Para qué se lo usaba? ¿Para templos? ¿Teatros? ¿O para palacios? Quizás, como suponen algunos, fueron esas pesadas piedras las que causaron el hundimiento del barco. Para los arqueólogos, algo más hizo que la tripulación abandonara el barco precipitadamente, dejando tras de sí una valiosa embarcación. Nadie sabe por qué lo abandonaron, pero mientras tanto el barco sigue siendo para los arqueólogos una valiosa fuente de información. Si uno tiene este barco como muestra, puede conocer todos los detalles de la construcción de embarcaciones en la antigüedad. Y uno puede tener confianza en los marineros de aquellos tiempos. Si se embarcaban en naves como esta, seguro que llegaban a destino. El antiguo puerto de Cesarea.
El puerto marino de Cesarea era el destino de muchas naves de la antigüedad que recorrían las costas del Mediterráneo. En la actualidad se encuentra sumergido descansando en el fondo del mar. Estamos excavando una torre en la parte occidental de la vieja entrada del puerto. Es una de las dos torres que la flanqueaban, levantadas con la edificación original, que tenía columnas y estatuas que representaban a la familia del emperador. Construido por el rey Herodes para glorificar al emperador Augusto, fue el puerto de mar hecho por el hombre más grande y magnífico de su época. La espléndida ciudad de Cesarea era el centro del Imperio Romano en Palestina, la sede de procuradores tales como Poncio Pilatos. La ciudad era el mayor centro comercial y el puerto era su entrada. El profesor Avner Rabban de la Universidad de Haifa ha estado excavando el puerto del rey Herodes en Cesarea durante 20 años. Cubierto por el mar desde hace mucho tiempo, su magnitud pudo ser claramente apreciada por los buzos que excavaron el lugar. Lo que tenemos a mano aquí es la más sofisticada proeza de ingeniería que haya sobrevivido en un estado tal que puede ser estudiada y comprendida. La única descripción histórica del puerto conocida se halla en las obras históricas escritas por Flavio Josefo. Sus descripciones del puerto incluyen detalles de su construcción. General judío que se pasó a las filas romanas, Flavio Josefo pudo haber exagerado en sus descripciones para agradar a sus patrones romanos. Los historiadores cuestionan su exactitud. Averiguamos que ni exageró ni aportó informaciones erróneas sobre ningún detalle. En realidad se quedó un poco corto en cuanto al conocimiento de las reales virtudes de este puerto. Los antiguos romanos pudieron haber tenido la tecnología necesaria como para realizar la compleja y sofisticada proeza de ingeniería descrita por Flavio Josefo para la edificación del puerto. En el fondo del mar encontramos los lanchones todavía en su lugar, ordenadamente. Algo hermoso. Una de las técnicas descritas detalladamente por Flavio Josefo es cómo el rey Herodes usaba grandes lanchones de madera destinados a la tarea de hacer descender grandes planchas de piedra de varias toneladas de peso hasta el fondo del mar. Gradualmente estas piedras iban formando los cimientos para las escolleras del puerto. Las estructuras de madera que se usaban para colocar las piedras en su lugar se conservaron en buen estado durante más de 2000 años. Tratar de rescatarlas significó un duro desafío para el equipo de excavadores porque estaban tan bien conservadas que costó un gran esfuerzo poder identificar la madera de pino que estaba tan dura como si recién saliera del aserradero. Se colocaron en el fondo del mar una serie de bloques durmientes unidos entre sí por plomo de fundición que fue derramado debajo del agua. ¿Cómo hicieron eso? Es algo que todavía se nos escapa. La función del puerto era unir la provincia de Palestina con el resto del mundo. Cesarea era una cosmopolita ciudad portuaria en la que las diferentes culturas del Imperio Romano se encontraban para intercambiar mercancías e ideas. Una ciudad en la que se entremezclaban griegos, egipcios y judíos. Y como el puerto, la ciudad plantea sus propios enigmas. Cesarea nos da muchas respuestas, pero daría la impresión de que por cada respuesta a una pregunta significativa, nos plantea otras 5 o 6 para las que no hallamos las respuestas. El principal interrogante que preocupa al profesor Kenneth Holum de la Universidad de Maryland y coordinador de las excavaciones de Cesarea es cómo esta ciudad pagana se convirtió en cristiana. Las excavaciones han sacado a la luz contradictorios estratos de un templo pagano y de una temprana iglesia cristiana. El cristianismo primitivo tiene sus raíces en esta pagana ciudad portuaria, una ciudad que ayudó crucialmente a difundir el Evangelio por el mundo. De acuerdo con la tradición cristiana, pocos años después de que Cristo fuera crucificado, San Pedro llegó aquí y tuvo un sueño en el que se le reveló que él, judío, debía llevar el Evangelio, la buena nueva del cristianismo, a un hombre llamado Cornelius, de Cesarea. La clave de esto está en que Cornelius, un centurión romano, no era judío, la primera persona no judía que siguió la enseñanza de Jesús. El cristianismo podía desarrollarse más allá de sus raíces y difundir su mensaje a otras naciones,
y el puerto de Herodes, con acceso a todo el mundo, era esencial para esa difusión. En las Escrituras, Cesarea es mencionada varias veces en los Hechos de los Apóstoles. Y además es sabido que específicamente fue el lugar donde San Pablo fue juzgado ante el gobernador de la provincia de Judea. San Pablo fue acusado de traición a Roma, y fue aquí, de acuerdo con las Escrituras, que estuvo prisionero durante varios años antes de ser embarcado para presentarse ante el César. El plano de Cesarea en la época de San Cornelio y de San Pablo nos es conocido ahora. Sabemos dónde estaban las calles y por cuáles de ellas caminaban estos personajes. Pero los hechos que narran las Escrituras, ¿sucedieron realmente? ¿Hay evidencias arqueológicas en Cesarea que apoyen los episodios de la Biblia? Lo más concreto al momento, por supuesto, es que se ha encontrado el palacio del gobernador, donde San Pablo fue juzgado. El bote de Jesús. Ningún cuerpo de agua está ligado tan estrechamente al cristianismo primitivo como el mar de Galilea, en la zona norte de Israel. Es aquí donde los apóstoles se convirtieron en pescadores de hombres, donde tuvieron lugar muchos episodios de la vida de Jesús. Y fue a lo largo de estas costas que los arqueólogos marinos han realizado recientemente uno de sus hallazgos más enigmáticos. En el invierno de 1986, debido a una sequía, las aguas del lago bajaron más de lo usual. Mientras caminaban a lo largo de la costa del lago, dos hermanos del vecino kibutz Ginosar descubrieron el perímetro de un bote en el barro de la orilla. Durante 17 años encontramos muchos naufragios en el Mediterráneo, pero este fue el primero en el mar de Galilea. Este fue un hallazgo extraordinario y se llamó inmediatamente a los arqueólogos para estudiar el caso. Lo que se desenterró fue un bote de pesca prácticamente intacto del siglo I después de Cristo, justamente el tiempo en que Jesús predicaba a lo largo de esas costas. Nos dimos cuenta de que era un hallazgo importante, tanto por la construcción del bote como por la cerámica que allí encontramos. Además, en un momento dado, repentinamente, vimos aparecer en el cielo un magnífico arco iris, exactamente en este lugar. La imagen de los pescadores de Galilea, discípulos de Jesús, es muy conocida y ha sido pintada por artistas tales como Miguel Ángel y Rembrandt. ¿Pudo haber sido este el bote usado por los apóstoles de Jesús? Para responder a esta pregunta, el bote tiene que ser rescatado y estudiado antes de que las aguas del mar de Galilea vuelvan a subir y lo oculten, quizás por otros 1000 años más. Milagrosamente se logró desenterrar el bote totalmente íntegro en un tiempo récord de 11 días. Se lo roció con un preparado de fibra de vidrio para sellarlo y de esa manera protegerlo. Y por primera vez en casi 2 milenios, el bote navegó una vez más por el mar de Galilea. Después de que el bote fuera llevado al kibutz Ginosar, se lo sometió allí a un largo proceso de conservación y protección. Una vez más se emplearon productos químicos especiales para preservar el bote, mientras que los expertos siguieron con sus investigaciones. Orna Cohen fue la conservacionista del proyecto. De acuerdo con la datación por carbono 14, las dos piezas de cerámica que encontramos, el pote de cocina, la lámpara de aceite y también de acuerdo con la construcción, todo indica que pertenece al primer siglo de nuestra era. Al principio el objetivo era preservar el bote. Solo después de varios años pudieron los expertos plantearse una pregunta sumamente intrigante relacionada con este misterioso y enigmático bote. Uno de los científicos consultados al respecto fue el arqueólogo marino Jerome Hall. Observo el bote para tratar de imaginarme cómo fue construido. Y luego, observando pequeñas pistas, intento reconstruir la historia de su construcción.
esforzándome por penetrar en la mente de la persona o las personas que fabricaron el bote. El bote presenta claras evidencias de una forma de construcción de embarcaciones muy común en la antigüedad. Esa técnica empleaba maderos con ranuras en los que se introducían pequeñas piezas, también de madera. A un madero así perforado se le superponía otro igual, quedando ambos encastrados por las pequeñas piezas. Luego se martillaban clavijas de madera en los maderos para sellar las dos pequeñas piezas en las correspondientes ranuras y mantener así unidos los maderos. El principal interrogante quizás no sea cómo fue construido el bote, sino quién lo utilizó. Los primeros discípulos de Jesús fueron pescadores de esta zona. Muchos episodios del Evangelio hablan de Jesús predicando desde la plataforma de un bote. ¿Sería ir muy lejos con la imaginación el relacionar este bote con los discípulos de Jesús? Desde la arqueología no podemos probarlo. Lo único que podemos hacer es tomar un bote del siglo I después de Cristo, colocar en él a un personaje conocido de la época y hacerlo navegar por el mismo cuerpo de agua. Yo diría que si ese personaje jamás puso el pie en nuestro bote, quizás lo haya puesto en algún otro muy similar a este. El bote puede relacionarse también con la rebelión judía contra los romanos durante la última parte del siglo I de nuestra era. La imagen de un bote como este aparece en un mosaico de Migdal, cerca de Ginosar, que representa una cruenta batalla en el mar de Galilea. Tratando de escapar de las legiones romanas, los judíos desesperados abordaron varios botes y navegaron hasta el centro del lago para protegerse. El intento fue vano porque los romanos los persiguieron y, de acuerdo con Flavio Josefo, mataron a todos. Hay pruebas arqueológicas que convalidan esta teoría. Cuando se descubrió el bote, se encontró la punta de una flecha romana incrustada en un costado. ¿Es este realmente uno de los botes usados por los judíos que huían en la trágica batalla del mar de Galilea hace tanto tiempo? ¿O podría haber sido este el mismísimo bote en el que navegaron Pedro y Jesús? Pero mientras nosotros nos enfrentamos con estos rompecabezas que hemos encontrado enterrados allí, quizás a solo unos pocos metros de distancia debajo de las olas azules yacen otros provocadores tesoros arqueológicos de épocas remotas. Los arqueólogos marinos desean vehementemente descubrir estos tesoros para estudiarlos y poder así ayudarse a resolver cuestiones históricas y bíblicas de vieja data y al mismo tiempo revelar los maravillosos logros de los marinos de la antigüedad. Pero por sobre todo, develar los secretos de las pasadas generaciones, escondidos en sumergidos cofres con tesoros de tiempos inmemoriales. Excavaciones bíblicas. Hazor, en busca de pruebas bíblicas. En el norte de Israel, no lejos del mar de Galilea, se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más grandes de Tierra Santa, la antigua ciudad de Hazor. 2000 años antes del nacimiento de Jesús, en la Edad del Bronce, Hazor ya era una ciudad enorme. Ubicada a lo largo de las principales rutas comerciales de la Media Luna Fértil, era una de las ciudades más grandes de su tiempo. En la Edad del Hierro, hace más de 3000 años, creció y prosperó bajo el gobierno de los reyes del Israel antiguo. Este lugar oculta secretos milenarios que, cuando sean descubiertos, podrán dar respuesta a las preguntas que se plantean actualmente sobre la exactitud de la Biblia. Durante siglos, la Biblia fue la única verdad y la suprema autoridad en lo referente a los acontecimientos históricos de Tierra Santa. Desafiando esto, han surgido nuevas ideas que postulan que muchos episodios, como por ejemplo el éxodo de Egipto, nunca ocurrieron, y que los antiguos israelitas no eran más que tribus nómadas que conquistaron Canaán e hicieron de ella su tierra prometida. Los arqueólogos bíblicos han venido a Hazor en busca de los orígenes históricos de la Biblia. Porque lo que aquí ocurrió siglos atrás está causando hoy gran controversia acerca de la verdad de la Biblia.
La pregunta es si la Biblia dice la verdad. Por supuesto, está allí. Ahora bien, en lo que respecta a la relación entre la Biblia y la arqueología, se ha tratado de una constante lucha durante los últimos 100 años. El profesor Amon Ben-Tor dirige las excavaciones en Hazor con la esperanza de que las 21 capas de distintas culturas descubiertas aquí ayuden a resolver viejas cuestiones sobre episodios que aparecen en la Biblia. La Biblia afirma que los hijos de Israel escaparon en un masivo éxodo de la esclavitud de Egipto hacia la libertad. Conducidas por su líder espiritual Moisés, las 12 tribus de Israel llegaron al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos de manos de Dios y renovar la alianza que él había hecho con Abraham, prometiéndoles darle su propia tierra. Durante 40 años los hijos de Israel deambularon por el desierto. Moisés murió en las montañas de Moab y Dios eligió a Josué para dirigir a los hijos de Israel en la lucha por la posesión de la tierra de Canaán. Pero los textos bíblicos no siempre se corresponden con las pruebas científicas de la arqueología. El profesor Israel Finkelstein, de la Universidad de Tel Aviv, jefe de las vecinas excavaciones de Megiddo, duda de la Biblia como documento histórico veraz. Los textos bíblicos fueron escritos siglos después de que los hechos tuvieron lugar. Fueron compilados e incluso escritos, o bien en el siglo VII a.C., durante el reinado de Josías en Judea, o bien después de la destrucción de Jerusalén, luego del regreso del exilio en el siglo V a.C. Mito o realidad, verdad o ficción. El profesor Ben-Tor espera que lo que encuentre pueda dirimir las disputas entre los estudiosos de la Biblia y los historiadores, y aclarar nuestra comprensión de la Biblia. Deberíamos darle a la tradición bíblica una justa oportunidad. Eso es todo, como a cualquier otra posibilidad. Hay otras posibilidades, pero la tradición bíblica no debería ser automáticamente descartada como posibilidad. Cruzando el río Jordán, Josué avanzó hacia Jericó. La Biblia describe cómo los israelitas rodearon la ciudad, tocaron reiteradamente las trompetas y observaron la rotura y derrumbe de las murallas. Los israelitas destruyeron una tras otra las ciudades canáneas, cada una de ellas rendida ante la conquista de Josué. Pronto le llegó la hora a la ciudad más poderosa del reino, Hazor. La narración bíblica recuerda a Hazor como la cabeza de todos esos reinos, es decir, la ciudad-estado más importante de Canaán. Y Josué tomó Hazor y castigó a su rey con la espada, porque Hazor era desde hacía tiempo la cabeza de todos esos reinos, e incendió a Hazor con fuego y los destruyó a todos completamente. Un palacio canáneo de la Edad del Bronce tardía, siglos XIV o XIII a.C., fue descubierto en Hazor. En él se encontraron claras señales de destrucción masiva por el fuego. ¿Se trata de la misma destrucción que Josué llevó a cabo en Hazor? Todo está negro. Hay cenizas por todo el lugar. El fuego fue tan intenso que las piedras se redujeron a escombros. Los ladrillos se fundieron, lo que significa que hubo una temperatura de más de 1200 grados centígrados, causante de la destrucción del palacio. Los varios objetos encontrados dan testimonio de que la guerra tuvo un rol importante en la historia de Hazor. Las excavaciones en la capa de la destrucción han desenterrado una cantidad de armas, puntas de flecha de bronce, varios cuchillos y espadas. Y una interesante hacha de combate. Esta es un hacha de combate, pero no es un hacha de combate local, canánea. Es un hacha de combate egipcia. Las hachas de combate canáneas son diferentes. Y esto está muy bien documentado, tanto en excavaciones como en arte. Cuando los israelitas abandonaron Egipto mediante el éxodo, la Biblia nos cuenta que no lo hicieron con las manos vacías, porque junto con los despojos se llevaron con ellos armas. El capítulo 13 del Éxodo dice: Y los hijos de Israel salieron armados de la tierra de Egipto. ¿Los israelitas usaron armas egipcias en su guerra contra los cananeos?
Dado que esta hacha de combate en particular no procede de un arsenal israelita, ¿es posible que armas semejantes hayan sido utilizadas en su ataque al reino de Hazor? Aunque hay muchas señales de destrucción violenta, no todos admiten sin reparos que hayan sido los israelitas quienes destruyeron Hazor. Hoy la arqueología nos demuestra que no hubo una conquista unificada de Canaán por parte de Josué o los israelitas. El profesor Finkelstein cuestiona el relato bíblico de la conquista tal como aparece en el libro de Josué. Y todas las ciudades de esos reyes fueron tomadas por Josué, y él las castigó con el filo de su espada y las destruyó totalmente. No creo que haya ningún estudioso serio de la Biblia que en la actualidad considere a Josué como figura histórica. Josué es más bien una especie de mito, una leyenda. Es un relato de la muy temprana historia de los israelitas en el segundo milenio antes de Cristo. Faltan testimonios físicos que indiquen a un pueblo conocido como israelitas en un periodo tan temprano como el siglo XII a.C. E incluso los signos de violencia distan de ser una prueba concluyente de una conquista arrolladora. Esto ha llevado a algunos arqueólogos a concluir que la aparición de los israelitas en la zona difiere de lo que relata la Biblia. Soy de los que aceptan la Biblia y sienten que la falta de pruebas no significa una prueba de faltas. Se está extendiendo la opinión de que las 12 tribus de Israel eran realmente tribus de pueblos nómadas locales que conquistaron la tierra de Canaán en el transcurso de varias generaciones. Aparentemente los israelitas eran la población indígena de Canaán en el segundo milenio antes de Cristo. Probablemente muchos de ellos fueron pastores en sus orígenes. La conquista o la destrucción de la cultura cananea, de las ciudades cananeas, fue un proceso muy largo y gradual que empezó muy tempranamente en el siglo XIII a.C. y duró hasta finales del siglo XII a.C., es decir, alrededor de un siglo o más. El debate entre arqueólogos y estudiosos de la Biblia comprende una amplia variedad de opiniones en lo que respecta a quién conquistó Hazor. Pero las pruebas arqueológicas parecen apuntar a la teoría de un combate destructivo. Lo que es seguro y lo que las excavaciones han demostrado, las excavaciones de Yadin y las que estamos llevando a cabo, es que la Hazor Canánea sucumbió a un terrible incendio. Esto es arqueología. Los cananeos. ¿Cómo era el pueblo que habitó Hazor durante siglos? La destrucción de Hazor marcó el fin de su cultura, extinguida en la actualidad desde hace miles de años. Su legado está en las reliquias desenterradas en Hazor. En las primeras excavaciones israelíes de Hazor en los años 50, el profesor Ben-Tor formó parte del equipo como estudiante bajo la guía del célebre arqueólogo Yigael Yadin. En esas primeras temporadas, Yadin y su equipo excavaron solamente una pequeña parte del enorme montículo, pero descubrieron objetos que denotaban una cultura sofisticada inmersa en cultos paganos, como por ejemplo esta colección de relieves en piedra con una imagen representando a 2 manos y una media luna hallada en su emplazamiento original. Este relieve de un poderoso león formaba parte de la entrada a un templo. Un relieve similar, quizá su compañero, fue descubierto recientemente. Reunido el par, muestra todavía el poder de un reino en su apogeo. Las excavaciones reiniciadas en Hazor son un proyecto conjunto de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Ben-Tor está trabajando con arqueólogos y voluntarios de todo el mundo. Juntos están buscando los secretos de la antigua Hazor. En las ruinas del enorme palacio canáneo se encontraron importantes imágenes de un culto religioso. Por ejemplo, la imagen de un dios castigador, Reshef, y estas estatuillas de toros de bronce representando a Adad, el dios de la tormenta, como así también varias estatuillas de reyes. En algunas de ellas se hallaron vestigios de una cobertura de oro. La riqueza de la cultura canánea de Hazor se evidencia en una colección de joyas y en el cofre que las contenía. Encontrado en el palacio, el cofre finalmente decorado con incrustaciones de marfil y madera fue hecho en Hazor, pero el diseño sugiere influencia extranjera por la imagen de una diosa egipcia. El mismo palacio era enorme. Este gozne de una puerta de piedra fue hallado todavía en su lugar, como si hubiese sido colocado ayer nomás. Hace pensar en una gran puerta dando acceso a la sala del trono real. Pero quizás el hallazgo más importante de todos fue el descubrimiento de varias tablillas con escritura cuneiforme.
El profesor Ben-Tor cree que en Hazor se encuentra enterrado un tesoro arqueológico, un archivo real. Encontramos documentos legales, documentos económicos, etc. Así que no caben dudas de que en Hazor hay un archivo. Ahora bien, uno se pregunta, ¿dónde? Bueno, es una ciudad capital, es en el segundo milenio. Allí se encuentran los archivos. Es en la Acrópolis. ¿Dónde está la Acrópolis? ¿Dónde están los archivos de la ciudad donde uno vive ahora? En la municipalidad. Muy bien, esta es la municipalidad de Hazor. Aquí vivía el rey. Esta es una sala detrás del sector principal del palacio, una gran sala. Y mi especulación es que aquí se encontraban los escribas próximos al rey que querían saber dónde estaba la última correspondencia para indicarles qué respuesta dar. Por eso supongo que podemos encontrar aquí las tablillas de arcilla. Hasta la fecha se han encontrado 8 tablillas de arcilla, más que en cualquier otro yacimiento de Israel. 6 tablillas son del siglo XVIII a.C. y corresponden a un estilo de escritura encontrado en los archivos de Mari, en Mesopotamia. Este es un documento extremadamente interesante. En él se menciona a Mari y es la primera vez que encontramos realmente una relación estrecha entre Hazor y Mari. Porque hasta el momento sabíamos de Hazor en un archivo hallado en Mari sobre el Éufrates, que ahora pertenece a Siria. Hay alrededor de una docena de documentos encontrados en los archivos de Mari, en los que se menciona a Hazor, al rey de Hazor, y aquí tenemos un documento de este lado del mundo mencionando a ambos lados. Otras 2 tablillas datan de la Edad del Bronce tardía, del siglo XIV a.C., similares en estilo a las tablillas encontradas en la antigua ciudad de Egipto, el Amarna. Un conjunto de varios cientos de documentos que fueron enviados por los gobernantes locales de Canaán, de las ciudades-estado canáneas a Egipto, fueron hallados en Egipto en un lugar llamado el Amarna. Y ahora por primera vez tenemos un documento del tipo de los de el Amarna encontrado aquí, en Hazor. Está escrito también en acadio. Es cuneiforme, pero es varios siglos posterior a este otro. Así que quizá haya 2 archivos en lugar de 1. En el palacio de Al-Alaq, en la actual Siria, se encontró otro archivo. Ese palacio allí es idéntico al de Hazor. Ben-Tor espera que el palacio de Al-Alaq funcione como un mapa indicando el lugar donde están escondidos los archivos en Hazor. Dado que esta es nuestra gran sala al oeste, las comparaciones con varios palacios hallados en Siria nos dan muchas esperanzas de encontrarlo aquí. Es posible que si buscamos en este enorme pozo o en aquel otro, lleguemos a encontrarlo. Tanto los arqueólogos como los voluntarios están entusiasmados con la posibilidad de encontrar los archivos. Las expectativas vuelan alto, dada la posibilidad de hacer otro descubrimiento importante. Esperamos encontrar el archivo, quizás más de un archivo, aquí en Hazor. Así que es optimista. Sí, lo encontraremos este año. Se habla de encontrar las tablillas del archivo. Hay montones de objetos antiguos aquí. Me entusiasma hallar cualquier cosa aquí. Aunque toda pieza aporta información para una mayor comprensión de la historia, lo que están buscando aquí es algo específico, un testimonio contundente, un archivo de tablillas que dará respuestas definitivas a las preguntas de los arqueólogos. Un archivo en Hazor nos diría mucho acerca de las realidades, más allá de la narración bíblica, de los hechos que tuvieron lugar a fines del segundo milenio antes de Cristo. Y también nos dirá si el relato bíblico tiene fundamento histórico o no. Una de las cuestiones más controvertidas que podría ser resuelta es el misterio de quién destruyó la Hazor canánea y cuándo. Excavar montículos de desechos y revisar pilas de basura son los primeros pasos para establecer las fechas de los diferentes estratos de la excavación. A medida que se encuentran muros de estructuras arquitectónicas y nuevos objetos, el rompecabezas de Hazor se va aclarando lentamente. La fecha de la destrucción es muy importante porque la cuestión es desde cuándo podemos hablar de un pueblo llamado Israel
Y entonces podremos ver si ambas fechas son coherentes o no, porque tenemos que ver si la fecha de la destrucción es muy anterior a la fecha más temprana posible, según la tradición israelita. Tenemos que corroborar las fechas arqueológicamente. La cerámica es limpiada y lavada a fondo antes de ser clasificada e identificada. Lo encontrado es reunido y enviado a un laboratorio para ser reconstruido y fechado. Estos minúsculos fragmentos de cerámica ayudan a completar las partes faltantes, creando un cuadro más amplio del pasado de Hazor. Como detectives, los arqueólogos analizan la cerámica, identificándola como si fueran las huellas digitales de la historia. Por medio de un trabajoso proceso, recrean una imagen de este reino desaparecido hace tantos siglos, agregando puntos de vista sobre quienes vivieron en Hazor y cómo era la vida allí. Pero el cuadro general creado por la cerámica solamente dista mucho de ser suficiente como para resolver el misterio de quién destruyó Hazor o cuándo. La cerámica sola no nos aporta fechas. Nos puede dar un indicio en un rango de unos 150 años, pero lo que estamos buscando es algo mucho más preciso. El profesor Ventor está buscando un documento con una inscripción que pueda dar una respuesta precisa a los interrogantes sobre el pasado. Si los restos de cerámica hallados en Hazor son las huellas digitales de la historia, entonces los archivos reales son su ADN. La cerámica infunde vida a las cosas y completa los enormes blancos dejados por todos los demás objetos arqueológicamente importantes. Pero todo ese conjunto no puede contarnos la totalidad de la historia. De repente uno se encuentra con la gente hablando por sí misma, en cambio de ser nosotros, los arqueólogos, los que hablemos por ellos. La búsqueda de los archivos es una mezcla de los viejos y comprobados métodos y de los sistemas más nuevos, más adelantados técnicamente. Este año el equipo de Ventor está usando un radar de los estudios geofísicos de Israel que penetra en el terreno. Esta nueva tecnología permite al equipo buscar en determinados sectores de la excavación y permite obtener en poco tiempo resultados prometedores. Usando el plano de la planta del Palacio de Alalak en Mesopotamia como guía, se encuentra una grieta. Se halla debajo de capas de enormes rocas que rellenan el lugar. Puede que este sea el último obstáculo a superar antes de llegar hasta los archivos de Hazor. Con la esperanza de hacer un descubrimiento importante, a los voluntarios los embarga un cierto entusiasmo y aprovechan la oportunidad para celebrar un cumpleaños. Bueno, espero que encontremos los archivos. Lo último que escuché es que estaban debajo de un montón de rocas. Ojalá que estén allí. Sacarán las rocas y limpiarán y ojalá allí estén las tablillas. Se trae un tractor para quitar las enormes piedras. Algunas pesan varias toneladas. ¿Cómo llegaron hasta allí estas antiguas rocas y cuál era su uso? Es un enigma. Simplemente otro interrogante más sobre Hazor que requiere una respuesta. Nombres y hechos encontrados en textos del archivo podrían clarificar algunas de las cuestiones más acaloradamente discutidas sobre el pasado de Hazor. Creo que el Dr. Ventor está buscando algo que identifique a un faraón egipcio de la época, lo que ayudaría a precisar el rango temporal de este palacio en particular. Si hubiese algún documento histórico o algo similar que mencionase a Ramsés II o quién sabe, tal vez algún otro nombre, entonces la cuestión estaría resuelta. Un archivo no solo puede ayudar a datar los lugares y los hechos que ocurrieron aquí, sino también pueden probar la existencia de los que hasta ahora son solo personajes bíblicos. Muchos arqueólogos creen que célebres figuras bíblicas nunca existieron en realidad. Hasta hace pocos años no sabíamos si David era una figura histórica. Algunos dudaban todavía. Hasta que algunos años atrás se encontró una inscripción a pocos kilómetros al norte de aquí, en Tel Dan,
en la que un rey es denominado rey tal y tal de la casa de David, lo que demuestra claramente que David fue un personaje histórico. Los documentos que se encuentren en los archivos reales pueden llegar a probar la existencia del pueblo cuyo líder fue Josué, validando asimismo las teorías de una conquista. Pero hasta el momento no se ha hallado ninguna prueba extra bíblica. Si hubiera una tablilla con el nombre de Josué, entonces Josué habría existido. Sin embargo, no creo que encontremos esa tablilla. Estoy casi seguro de que no van a encontrar tablillas con el nombre de Josué en Hazor. Una vez removidas las piedras, los arqueólogos y los voluntarios revisan los restos remanentes. Manteniendo su ritmo de trabajo, el equipo de excavadores está expectante, esperando en que dentro de uno de esos baldes aparecerán las tablillas. Buscan cuidadosamente entre la basura en pos de algún indicio. Pero lo único que encuentran es desilusión. Nada de tablillas. La búsqueda continúa. Los archivos están escondidos en algún otro lugar en Hazor. Creo realmente que los archivos podrían encontrarse en alguna otra parte, especialmente la escuela de escribas debe haber estado en otro lugar. Podría hallarse justo aquí en este edificio, porque está conectado con el palacio y no es tan aparatoso como él. Así que podrían estar aquí, podrían estar en cualquier parte. Debe estar aquí. Es lógico que un archivo se encontrara aquí. Es solamente un imponderable de la búsqueda que todavía no lo hayamos encontrado. A medida que la temporada comienza a acercarse a su fin, a medida que se realizan las últimas barridas en el yacimiento, los ánimos no se deprimen y continúa todavía la búsqueda de nuevas pistas que lleven al lugar donde están escondidos los archivos. Esta temporada de excavación ha llegado a su fin sin el hallazgo de los archivos, pero todavía queda la esperanza. Debido a los objetos encontrados aquí, hay razones para creer que en Hazor hay un archivo. Sí, creo que hay un archivo. No hay duda que lo hay. Y pienso que Hazor es el mejor lugar, con las mejores perspectivas para encontrarlo. Estoy muy satisfecho con esta temporada. Por primera vez comprendimos lo que estaba sucediendo. Por primera vez en 8 temporadas, el cuadro de la Edad de Bronce tardía se ubica en su lugar. De todos modos, se nos plantean muchas preguntas distintas, pero al menos sabemos de qué estamos hablando. Es cierto que no encontramos los archivos. No siempre se gana la lotería, pero por lo menos hay que comprar un billete para seguir en el juego. Hemos comprado el billete y estamos compitiendo. El profesor Ventor continuará su excavación la próxima temporada. Tendrá que esperar otro año para proseguir su búsqueda en pos de resolver los enigmas de la historia bíblica. Mientras tanto, la mayoría de los expertos concuerdan en que en algún lugar de esta enigmática colina se hallan enterrados los restos del archivo real, esperando ser descubiertos, y con ellos una de las claves para resolver los muchos misterios, tanto de Hazor como de la misma Biblia. Continuará.